y tengo el honor de estar ahora mismo en directo con don Miguel Enrique Otero. Él es periodista de reconocido prestigio en Venezuela, director del diario El Nacional, editor, en fin, un amplio currículum en América Latina, y por circunstancias de la tragedia, lo voy a decir así, que está viviendo Venezuela, pues se ha visto obligado a vivir en Madrid en el exilio. Miguel Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantado de que estés con nosotros con Marbella Confidencial, desde tu casa en Madrid, que es desde donde tienes que hacer cada día el Nacional, ¿no? Bueno, ya no lo hago todo completo. Hay unas profesionales allá que hacen el trabajo cotidiano. Ujú. Ya desde tan lejos y con la diferencia de hora es imposible manejar un diario Sí, eh, a esta distancia, ¿no? Entonces, o sea, ellos cumplen lineamientos, en fin, pero bueno, todo lo que es la parte gruesa, sí. la parte editorial, todo eso sí lo manejo yo. Ujú. ¿Desde cuándo estás en la capital de España, que te viste obligado a salir por el asunto de Diosdado Cabello, si no recuerdo mal, por un reportaje que publicaste, ¿no? Sí, eso fue hace 4 años, Sí, cuando el periódico ABC de aquí de España sí. publicó un trabajo donde ellos recogieron que un juez federal del estado de Nueva York Sí. había abierto una investigación por narcotráfico a Diosdado Cabello. Ujú. Entonces nosotros publicamos esa información, al igual que 80 periódicos, Sí, porque era una información importante. O sea, sí, él era el presidente de la Asamblea Nacional. sí. Y que le habrá una investigación por narcotráfico, un fiscal federal, bueno. Entonces, y además, todas las agencias noticiosas lo rebotaron. Sí, Entonces, Diosdado Cabello abrió un juicio por difamación, sí, donde, por supuesto, en Venezuela no hay ningún tipo de justicia. Los jueces son apéndices del Poder Ejecutivo. ujú, Y el juez emitió medidas cautelares sí, sobre prohibición de salida, eh, presentarse a un tribunal, a una jefatura, congelamiento de bienes, una cantidad de cosas. Pero yo estaba fuera del país en ese momento porque estaba en Israel, me han invitado a Israel. sí, sí, Y bueno, me quedé afuera, porque en Venezuela las medidas cautelares son el mecanismo para criminalizar a la disidencia. sí. Y los juicios no tienen ninguna importancia, tienen importancia las medidas cautelares. Ujú. De hecho, ayer eh, liberaron a un policía que estaba preso desde el 2002 Sí, y que pasó 10 años o 12 o 13 años sin juicio, sí. y, y lo que tenía eran medidas cautelares. Las medidas cautelares es la manera de llevar a la cárcel a la gente sin que haya un juicio, Ujú. pero está siendo enjuiciado. Entonces Claro, claro. justifican diciendo, no, hay un juicio contra este señor, pero como el juicio no ha procedido, entonces están medidas cautelares. Bueno, me desvié del tema, No te pero preocupes, no, no, muy interesante. esa es lo que pasó, y Sí. desde entonces me he mantenido en España. Ahora mismo, ¿cómo es hacer periodismo de investigación? Que lo habéis hecho y muy bien en el Nacional a lo largo de vuestra historia, no solo con el chavismo, el madurismo, sino con gobiernos anteriores. ¿Cómo se hace? Hablo de tus profesionales, tu equipo, que está sobre el terreno, que está sobre en Caracas, porque hay otros medios digitales que hacen también periodismo de investigación en Venezuela. Me imagino que será muy complicado, ¿no? Investigar, Miguel Enrique. Bueno, es complicado porque para empezar no tenemos tantos periodistas. Sí, O sea, aquello era una planta de periodistas muy profesionales y muy sí, grandes, sí. con el cual se le permitía hacer periodismo de investigación. Hoy en día no están así. Para empezar, no tenemos periódico impreso, tenemos es una página web, un portal. O sea, Sí, eso nos han reducido. Y la investigación, donde uno designaba a 2 o 3 periodistas para investigar un tema y pasaba un tiempo, eso no lo podemos hacer nosotros. ujú, Afortunadamente hay otras digamos,
unidades o portales que hacen investigación, con los cuales tenemos convenios, Sí. que logran financiamiento para eso y hemos publicado muchas investigaciones que no son nuestras, pero son producto de un convenio. O sea, me ha parecido muy interesante ese aspecto. Estáis, por tanto, asociados de alguna manera con plataformas digitales. Cuéntanos un poco Claro, eso. bueno, son plataformas digitales que no tienen el tráfico que tenemos nosotros. Ajá, Entonces, nosotros le damos una visibilidad a sus investigaciones. Las claro. publicamos en conjunto y realmente ha resultado una buena manera de divulgar nuestra investigación, que no los hacemos directamente porque no tenemos la posibilidad, pero que sabemos que en un futuro algunas de esas unidades de investigación trabajarán con nosotros directamente. Sí. Estamos en una especie de transición donde estamos en lo que llama etapa de sobrevivir aquella cosa. Y Ajá, sobrevivir es tratar de, tener el menor gasto posible, reducirse al mínimo, mantener la franquicia, mantener la solidez, digamos, de la denuncia y de la crítica sí. y publicando el mayor número de cosas de lo que está pasando y por supuesto, y también investigaciones asociadas. Ujú. Queda, dirías que obviamente hubo un antes y un después cuando el gobierno acabó con la, bueno, pues con la planta directiva de Globovisión. Me refiero a un amigo común, Alberto Federico Rabel, que está a caballo entre Bogotá, Miami. El doctor Zuluaga también tuvo que salir, creo que no está en Venezuela. No queda, que yo sepa, ninguna televisión en Venezuela totalmente independiente, ¿no? No, es que las dos maneras como el régimen actúa para silenciar el medio y en el caso de la televisión y la radio es a través Sí. uno es comprando los medios y lo otro es a través de legislaciones y trabas que le ponen a los distintos la obtención de insumos o en el Ujú. caso de la radio y la televisión, Sí, la ley Resorte, que sí, es una ley punitiva, discrecional, y correcto. lo primero que hicieron fue cerrar Radio Caracas Televisión, que era el canal más importante, Sí. un canal de una trayectoria gigantesca. Entonces lo cerraron, que crearon esta ley y con esta ley las presas de televisión y de radio siguen siendo, en una gran mayoría, siguen teniendo los mismos dueños, los mismos propietarios, Ujú. pero están sujetos a esa ley resorte que hace que o dejan de informar y dejan de dar opinión o los cierran, los clausuran. Sí. Pero hay también el caso de las compras con dineros públicos de estaciones de radio, estaciones de televisión, de periódicos. Entonces ellos compraron los otros dos periódicos nacionales grandes que había Sí. y también a través de mecanismos pues obtuvieron el acceso a muchos canales de televisión y radio y Globovisión, por supuesto. Ujú. ¿Dirías que se está haciendo buena televisión desde el exterior de Venezuela para combatir al régimen? Me refiero, sobre todo, lo seguirás a compañeros periodistas que están asentados en Miami, sobre todo, ¿no? Se han creado Sí, claro, no, no hay hablo varios solo, canales allá. claro, no hablo solo de los clásicos de siempre, que son, tú los conoces muy bien, que son Telemundo, Univisión, que tiene una unidad de investigación, Univisión. Yo conozco a Gerardo Reyes, ¿no? He estado en cursos con él en la Universidad de Santander, en Menéndez Pelayo. Yo me refiero a canales de periodistas exiliados que han surgido, no recuerdo ahora nombre, Vivo TV, ¿no? Uno de ellos, ¿no? En fin, Sí. coméntame un poco ese tipo de televisión que se hace. Hay varios, en Miami hay varios, hay como seis o Sí, siete. sí, sí. Claro, es una televisión limitada porque Claro, claro. no tiene entretenimiento, informa y no tiene los recursos que puede tener Univision. Entonces es muy útil y muy importante para la diáspora y para los venezolanos, pero por más trabajo que hagan, es un trabajo limitado y además no se pueden ver en Venezuela porque en Venezuela las bloquean. Claro, las han sacado del Entonces, aire, como dicen allá, ¿no? no las sacan del aire, sino las bloquean.
O sea, aquí en Internet, porque terminan siendo canales por Internet, ellos primero no los permiten que estén en las cableras les prohíben tener esos canales. Sí. Pero el acceso a Internet, ellos bloquean las distintas páginas que tienen estos canales. A nosotros nos bloquean también. Y bloquean a CNN Sí. y bloquean a NTN 24. El gobierno bloquea permanentemente aquellos medios de comunicación que ellos consideran que están en contra del régimen. Y bueno, los bloquean discrecionalmente. A veces los dejan salir un rato y los vuelven a bloquear. Pero en la práctica, las noticias duras, lo más importante, allá no se puede ver, porque en ese momento los bloquean con las telefónicas. Sí. Eso lo puedes hacer cuando es a través de Internet. Sí. Bien, Miguel Enrique, voy a volver por un momento, antes de pasar un poco a que me des tu visión particular de la situación actual, sobre todo lo que puede representar la llegada de Biden a la Casa Blanca. Pero ahora mismo, ¿cómo ves? O sea, te lo digo porque yo pertenezco a una asociación, la API, que además está a tu disposición, la Asociación de Periodistas de Investigación en España, que preside Antonio Rubio, que ha sido subdirector del diario El Mundo, gran periodista de investigación. Te quiero preguntar hacia dónde camina en América Latina, tú que sigues también el periodismo latino, el periodismo de investigación. ¿Se está haciendo buen periodismo de investigación en América Latina en webs? Hablo de webs porque es el presente y el futuro, ¿no? Sí, sí se hace. Hay muchas páginas. Hay muchos periodistas que están trabajando Sí. en portales, en páginas web Sí. que tienen trabajo de investigación. Venezolanos conozco varios, pero hay otros ahí. Conozco mexicanos Sí. y colombianos y peruanos y también el Cono Sur. O sea, el hecho de que el periódico físico, primero Sí. la migración a Internet de los usuarios del periódico físico y segundo la crisis económica o el bloqueo la intención de algunos gobiernos de impedir el periódico impreso libre, Sí. pues como que es digamos, el más débil de todos los medios, porque necesita una rotativa, camiones, de pregoneros, ponerlos en el kiosco, toda aquella cosa. Entonces el periodismo más fuerte se está haciendo en algunos casos Sí. en páginas web que no operan dentro de los países. Ujú. Entonces, bueno, los países a veces los bloquean, pero es la única manera donde Sí. pueden trabajar con libertad. Ujú. Bien, te voy a preguntar ahora mismo de otro asunto. Sí, lo que habíamos comentado anteriormente ha supuesto, no sé, alguna esperanza más allá de las que hubiera con Donald Trump, que las había, sobre un cambio de la Casa Blanca hacia Venezuela. Sí, debería haber algún cambio. Ellos, los demócratas, tienen posiciones distintas a la que Trump iba por la vía bilateral siempre. Sí, Él no creía en lo multilateral. Los demócratas creen en lo multilateral sí, y la influencia o liderazgo, si lo tiene todavía, de Borrell, sí, es importante en este tipo de cosas. Entonces, la presión para que haya una elección en Venezuela, ujú, digamos, la salida electoral va a tener más fuerza ahora con una presión multilateral. sí, Claro, la bilateralidad de Trump no funcionó porque claro, era muy contundente, muy directo y con las sanciones y con todo, pero no logró la salida de Maduro. Entonces, eso no quiere decir que esa no sea la única manera de salir de Maduro, pero estos van a ir con una fórmula un poco más de negociación. Y bueno, mucha gente que desconfía de negociar con Maduro y su equipo porque realmente no es una dictadura normal, sí, no es una dictadura bananera normal, es una banda de narcotraficantes, de bandidos que han secuestrado el país, es una cosa única. O sea, no, eso no ujú, tiene precedente dentro de los procesos dictatoriales latinoamericanos. sí, ujú. Te quiero preguntar, después de Maduro, ahora mismo, ¿quién es el hombre fuerte en el régimen? Su mano El derecha. hombre fue, bueno, su mano derecha, hay impresiones que dan de repente, que Diosdado tenía mucha fuerza y ahora no la tiene, ahora tiene a Jorge Rodríguez, va dentro de las mismas personas que han estado con él siempre, pues
unas suben, otras bajan, pero siempre están los mismos ahí. Entonces, si mañana se muere Maduro, ¿quién lo sucede? Bueno, lo sucede el presidente del Tribunal Supremo, pero sabemos que ese no dura mucho. Claro. ¿Quién sería la fuerza más importante? Uno asume que sería Diosdado, que tiene fuerza militar, pero puede ser Jorge Rodríguez, a quien le han dado el peso de la Asamblea y le han dado, que además tiene a la hermana que es muy importante en el gobierno. Sí. Ahora, en estos regímenes, y si vamos a la historia, los regímenes comunistas, cuando caía el amo total del país o el dictador, podía pasar cualquier cosa. Entonces, no es predecible. No es predecible quién sucedería a Maduro si hubiera un cambio brusco dentro del régimen. Uh-huh. Has mencionado, me alegro de que hayas mencionado, porque precisamente, bueno, antes de la entrevista me he documentado un poco sobre intervenciones tuyas en medios españoles, y te quería preguntar por el llamado Delcy Gate, Delcy Rodríguez, porque recientemente se ha archivado toda posibilidad de aclarar aquel oscuro asunto, ¿no? Un asunto turbio, un asunto opaco, como fue, bueno, hablabas tú de ese vuelo, que está claro que está planificado el vuelo, que todos los vuelos se planifican, y esas maletas, 40 maletas que salen del avión privado de la gobernante venezolana en Caracas, ¿no? Y esa entrevista con el ministro Ábalos, ¿qué te pareció esto? Quedó en la nebulosa de Andrómeda, diríamos, ¿no? Por utilizar una Claro que expresión, no. por utilizar una expresión que usaba el propio Hugo Chávez, ¿no? Una vez que yo le pregunté sobre Aznar, me dijo que había quedado en la nebulosa de Andrómeda. Pero bueno, dime. Bueno, es que un gobierno que tiene como socio a Podemos, Sí. ya eso da una, una atmósfera de opacidad muy grande, Mm, porque Podemos es un partido creado por Hugo Chávez, financiado por Hugo Chávez. Hay pruebas de eso, sí, hay constataciones de financiamiento, de cheques, de dinero sí, que se hizo, que son documentos públicos, porque es dinero que vino de las arcas públicas venezolanas a la fundación que manejaba sí, Monedero, que ahora está dentro de otro escándalo en España, una cosa parecida. sí, sí. Y bueno, ya eso da un indicador de opacidad. Y todo lo que se haga con el gobierno, el régimen de Maduro es opaco. Ellos pagan, como ellos tienen tantas sanciones desde el punto de vista financiero y además la procedencia del dinero es una procedencia dudosa, entonces ellos manejan el dinero en efectivo. Ujú. Cuando Delcy Rodríguez se aparece con 40 maletas, lo que sospecha todo el mundo es que esas 40 maletas son 40 maletas de billetes, Más con que que de oro, o pagan sea, podían llevar o oro de también. oro. Sí, para Bueno, es lo fundir, bueno, mismo. sí. Oro o una Es fórmula o- mixta, oro y una dinero, sí. fórmula mixta, ¿sí? Porque Mm, ellos no manejan el sistema financiero internacional, ellos los tienen sancionados, le quitan, le congelan los fondos. Entonces, funcionan como los narcotraficantes, da igual. funcionan parecidos, igual. Entonces, claro, que se preste el ministro como es una ingenuidad, vamos a ver qué dice esta gente, o no es una ingenuidad, no sabemos qué cosas más hay ahí, Mm, a reunirse con Delcy Rodríguez y entonces salen las maletas. Todo es una cosa terrible, una cosa que no tiene nombre ujú. y que además violen las sanciones europeas y no les importa, o sea, Ya. es un tema bien complicado. Personal, yo tengo mi opinión, pero te voy a preguntar la tuya. Miguel Enrique, ¿crees personalmente que ha habido algún tipo de influencia del gobierno venezolano en el gobierno español para que de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, Pedro Sánchez pasara de no querer ver a Podemos a ser socio de gobierno? Te recuerdo que fue muy rápido el cambio de opinión para aceptarles como socio. No estoy hablando, porque no tengo pruebas, para afirmar que ha habido algún acuerdo económico, crematístico, de la índole que sea, pero ¿albergas la más mínima influencia del gobierno de Maduro en Moncloa, en Pedro Sánchez, para que aceptara como socio a Podemos? No sé, eso lo dudo un poco. Yo creo que esa es una decisión de Pedro Sánchez Sí. en función de su fuerza de presencia, lo que fuera. Pero lo que sí es cierto es que Podemos tiene una gran vinculación con Venezuela, Mm, que la
la manera o la estrategia que utiliza Podemos para ir desmontando los valores democráticos, ya lo utilizaron en Venezuela. Es el mismo esquema, Mm, utilizando, utilizando los elementos de la democracia, utilizando, sí, cambiando la constitución, variando algunas cosas que desde el punto de vista constitucional son válidas, pero que van en contra de la misma constitución. Y eso es lo que hace Podemos. Y eso es lo control de los jueces, acabar con la separación de poderes, en fin, todas estas cosas que están tratando de hacer y que, bueno, eso tiene una influencia sobre Pedro Sánchez y su gobierno, evidentemente. ujú, Entonces, hay una línea ideológica, que es la línea ideológica que propone Podemos, que en la práctica Pedro Sánchez la está llevando a cabo poco a poco y bueno, y se acerca a un modelo venezolano. Claro, los españoles siempre dicen que eso no es posible y que eso es muy distante. Bueno, nosotros decíamos, nosotros no vamos a hacer nunca Cuba y ahora, bueno, los españoles dicen nunca vamos a hacer Venezuela. Es más o menos la misma cosa. sí, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay cosas por salir todavía de la presencia? Han salido muchas, ¿eh? De la presencia de Podemos en Venezuela. Yo recuerdo, bueno, pues recordarás documentos que se publicaron sobre estrategias de represión. Es decir, el señor Monedero ha asesorado al régimen de Chávez para reprimir a la sociedad. Yo no sé si hay cosas por salir o crees que ha salido todo ya. No, no ha salido todo. El problema está en que los fondos se manejaban a nivel del efectivo, entonces el efectivo es no es lo mismo el efectivo que las transferencias. Claro, Lo que ha salido tiene que ver con transferencias que a lo mejor se descuidaron sí, y permitieron que eso se convirtiera en documentos públicos. sí, La asesoría es de lado y lado, porque eh, Chávez un poco es el inspirador del movimiento de Podemos y los tenía ya como asesores, funcionaban inclusive en el Palacio Presidencial y ellos estaban trabajando dentro del proceso de cambio que iba produciéndose en Venezuela y eran asesores de Chávez en el primer caso y después de Maduro y al final terminan siendo dependientes de Chávez, dependientes del régimen venezolano. ujú, Entonces hay una vinculación muy fuerte y detrás de todo eso hay algo muy importante que es el problema de la izquierda en el mundo, sí, que la izquierda que viene de América Latina, del continente americano, que está basada en lo que ya se llama el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una estructura eh, muy atmosférica, no tiene un líder, no tiene un Fidel Castro, pero es una estructura donde están agrupados todos los movimientos de izquierda, ultraizquierda del continente, sí, incluyendo movimientos que son narcoguerrillas y que están cerca de la delincuencia, donde la influencia de Cuba es muy grande y donde los países donde opera, digamos, el apoyo más importante público es Venezuela y Nicaragua. sí, Y ahora en México se ha creado el grupo de Puebla, Foro de correcto. Puebla, No está donde Zapatero. también ahí está Zapatero, hay unos expresidentes latinoamericanos, y es un poco esta estructura de la izquierda que va creciendo, porque en estos momentos la izquierda está creciendo Sí, en los países de habla hispana. Y sí, el centro de eso es la influencia del Foro de Sao Paulo, la estructura que va desplegándose para utilizar los mecanismos democráticos, ya no es la guerrilla, ya sí, no es el foquismo, es la utilización de los valores democráticos de las constituciones para ganar elecciones y después proponer acabar con la separación de poderes, proponer la repetición de elecciones, o sea, la continuidad de los regímenes sí, y crear un nuevo comunismo, que no es ya. el marxismo como el marxismo de leninismo de otra época, es un nuevo comunismo que Sí. está montado en estos populismos Un, autoritarios. un nuevo comunismo que podríamos equipararlo, salvando las distancias, tú lo conoces bien, al llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Claro. De Hugo Chávez, Y, que acuña Hugo Chávez, ¿no? y todos estos movimientos, Sí, porque los partidos comunistas y toda esa izquierda sí, tradicional sí, se montaban en lo que llamaban la dictadura del proletariado, porque había un proletariado explotado. sí, Hoy en día el obrero
en todos estos países es clase media. Entonces ya no les sirve el proletariado, porque debajo del proletariado hay otros sectores que están explotados. Entonces Sí. el gancho que ellos tienen es atraerse todas estas especies de marginados de la sociedad. Los gays, las lesbianas, los transgéneros, los inmigrantes, los separatistas, todas estas cosas que son como desplazados de la sociedad, son es la base que sustituye al proletariado de los partidos comunistas. Porque no es un problema de cantidad. Cuando se planteaba la dictadura del proletariado en Ecuador, por ejemplo, ahí no había muchos obreros, pero los obreros que había estaban explotados, muy explotados. Entonces era la dictadura del proletariado de esos obreros que era la vanguardia de esa revolución, que nunca se llevó a cabo. Pero ahora no, el obrero se pone en contra, porque el obrero no te lo vas a ganar para una cosa de esa. Entonces te vas ganando otros sectores, que son estos sectores marginados de la sociedad, que están ahí y que, bueno, que la gente los mira un poco raro, dice que no son numéricamente importantes. No son numéricamente importantes como no era el obrero tampoco, no fue en la Unión Soviética. Sí. El obrero con que Lenin hizo la revolución no era numéricamente importante en la Unión Soviética, en Rusia de aquel momento. Sí. Miguel Enrique, quiero hacer un inciso para situar a nuestros lectores de Marbella Confidencial y también a las personas que en un momento dado, ahora no estamos en vivo, obviamente, pero bueno, cuando nosotros editemos la entrevista, para decirles, por si no lo sepan, por si no lo saben, los venezolanos sí lo saben, que estamos hablando que con una persona que por mucho que el chavismo ha tratado de situarte en la ultraderecha internacional, golpista y demás, estamos hablando con una persona que es responsable de un periódico de centro izquierda, como ha sido el Nacional, más cercano a Acción Democrática, ¿verdad?, que a COPEI. Es decir, hablo de los dos grandes periódicos de siempre en Venezuela, que es el vuestro y el Universal. Y el Nacional, yo desde niño que he vivido en Venezuela, desde los 10 años, pues en mi casa entraba el Nacional, que es un periódico de centro izquierda, corrígeme si me equivoco, ¿no? No, es verdad. Claro. Claro, el mundo cambió mucho, pero en los dos grandes periódicos de la clase media pudiente y de la clase media ilustrada, eran el Nacional y el Universal. El Nacional es el periódico de centro izquierda y el Universal es el periódico de centro derecha, porque en Venezuela tampoco había esos extremos. Bueno, más cercano a COPEI, diríamos, Bueno, el Universal. derecha. Vamos a suponer conservador, sí. Antisindicatos, o sea, lo que puede ser de la derecha. Claro. Porque COPEI también, acuérdate que COPEI tenía muchas cosas de izquierda. El COPEI de Caldera, de Rafael Caldera de los años 40, no es el COPEI de los últimos 40 años. Sí. Entonces, bueno, con el régimen compró el Universal con dineros públicos. Y empresarios buscados ad hoc, afines a Hugo Chávez. Bueno, pero también nadie sabe quiénes son. Entonces, como nadie sabe quiénes son, y uno sabe que hubo dineros públicos, bueno, lo compró el gobierno. Y es un periódico oficialista. A nosotros nos ofrecieron comprarnos y nosotros no lo vendimos. Y nos mantuvimos con nuestra propia línea, sabiendo que eso podía llevarnos al desastre, que hasta ahora no lo han llevado, estamos ahí, vamos a seguir estando ahí. Y yo me imagino que el día que el régimen caiga, publicaremos el gran titular: Venezuela regresa a la democracia. ¿Tienes esperanza en volver a tu país? Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Eres optimista. Más pronto que tarde. Yo vivo en función de regresar. Sí. Bien. Y ahora mismo, háblame un poco, porque me pareció muy interesante el reportaje del diario El País español, el semanal, donde hablaba de ti y hablaba de una serie de venezolanos en Madrid, en el exilio, hablaba de Leopoldo López. No sé si pues las restricciones de la pandemia te impiden estar más me imagino que poco contacto físico, ¿no?, con los compatriotas que están ahora mismo, como está Leopoldo en Madrid, que está desarrollando unas redes de venezolanos en el exterior y demás. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, la pandemia es un obstáculo gigantesco. Claro. Claro, los regímenes que no quieren que nada cambie están fascinados con la pandemia, porque no puede haber reuniones, tú no puedes sustituir la reunión de grupo por el Zoom. Claro. Eso lo puede hacer por una entrevista, pero, ¿entiendes? Pero no puede hacer, y lo hubiéramos hecho por Zoom igual si no hubiera pandemia, porque tú estás a no sé cuántos kilómetros de aquí,
pero 600, sí. 600, exacto. Entonces hay que hacerlo por Zoom, pero si no, pero hacer, reunir a la gente, convencerlos de cosas y en grupos, porque no puede ser de uno a uno. Sí. Con la pandemia es muy difícil y hacer manifestaciones públicas es imposible. Entonces, bueno, digamos que eso detiene un poco las cosas. La gente está todavía y se mantiene en las redes y se mantiene en el trato personal tú a tú, pero no, nunca es lo mismo. Inclusive movimientos en los cuales yo estoy participando aquí en España, movimientos constitucionales, bueno, tienen problemas muy graves para poder unirse. Sí, 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 sí. Mira, Miguel Enrique, te quiero preguntar, se me quedaba en el tintero, bueno, si te ha sorprendido el papel del expresidente Zapatero tan cercano a Maduro, ¿no? De principio a fin, ¿no? Es una cosa que es que aquí no lo terminamos de entender por qué, como se dice, bueno, popularmente ha puesto tanta carne en el asador para defender a un proyecto dictatorial, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, él toma una línea, la línea extrema de la negociación, que aquello se resuelve solamente cuando el régimen negocie una elección o negocie un gobierno Sí, conjunto con la oposición. Y bueno, eso lo llevó a establecer relaciones más personales con aquella gente, evidentemente, porque era el único o uno de los pocos que mantenía aquello y además que lo mantenía yendo, ha hecho 40 viajes a Venezuela. mm, Entonces, claro, lo acusan de cualquier cosa, pero en todo caso lo que sí es público y notorio es que él tiene la línea de la línea de la negociación extrema. Entonces, claro, eso que la gente no cree mucho que ese régimen vaya a salir por una negociación, la que sea, por las características sí, delincuenciales del régimen, sí. entonces, pues, Zapatero no tiene, o sea, la gente no lo ve con buenos ojos en ese sentido. Ahora, si él tiene unos intereses distintos, yo eso no lo sé, porque eso nunca ha estado demostrado. Sí. Lo que sí se sabe es lo que él ha trabajado ahí. Es como si él hubiera escogido ese tema para trabajarlo intensamente. Ujú. Pues hasta aquí hemos llegado. Daría para mucho, para muchas más horas que, por supuesto, volveremos a contactar con Miguel Enrique Otero en otra ocasión. Te agradecemos pues la atención que me has prestado a lo largo de esta tarde a Marbella Confidencial y bueno, espero cuando el COVID lo permita poderte ver personalmente en Madrid, tomarnos un Por café supuesto, por supuesto. y charlar.